Hace una semana estuve viendo un documental que está en Netflix. El documental se llama Apuntes para una película de atracos. Y todo fue a raíz de un vídeo que subió Tamayo, Carles Tamayo, que supongo que muchos de los que escuchéis esto sabréis quién es, obviamente otros tantos no. Carles es un youtuber que tiene formación en audiovisuales, si no recuerdo mal, que se dedica básicamente a hacer documentales de investigación, ¿no? Lo que haría en La Sexta, equipo de investigación, que además viene muy al hilo el mencionaros este programa, es un programa de televisión de La Sexta aquí en España, pues lo hace Carles Tamayo, pero a nivel individual en su canal de YouTube. ¿Por qué viene a raíz, o sea, viene un poco al caso mencionar este programa? Porque este programa, Carles colaboró con ellos para que expusiesen en la televisión una investigación sobre un sitio donde metían a gente, la lavaban el cerebro y no sé qué movidas, y Carles les facilitó muchos datos de la investigación que había hecho, se apropiaron de dichos datos, lo publicaron en la televisión y no le dieron crédito alguno, ¿no? Entonces, es como que desde entonces Tamayo tiene un rifirrafe con esta gente de La Sexta, de equipo de investigación, porque básicamente se apropiaron de toda la documentación que les facilitó y no le dieron ningún tipo de crédito en la televisión. Bien, siguiendo con Carles, pues él hace muchos documentales, ¿no? Se infiltra pues en sectas, ahora se me viene a la cabeza el Palmar de Troya, que creo que es una secta esta que te lavan el cerebro, lo típico, ¿no? Te meten como en sitios cerrados, en típicas parcelas donde hay iglesias de estas montadas o edificios donde meten a la gente, le lavan el cerebro, obviamente te piden dinero cada 2x3. Al final un engañabobos, ¿no? Y él se infiltró y se hizo muy conocido, entre otras cosas, por esta investigación que fue publicando en su canal en una serie de vídeos, y porque además él, como dato curioso, vivía en un barco. Hubo una época que estuvo viviendo en un barco y pues obviamente eso llamaba la atención, ¿no? Yo no conocía a nadie en YouTube que estuviese viviendo en un barco. Luego además Carles, hoy por ejemplo, colabora también en el podcast de Jordi Wild, en The Wild Project, porque Jordi suele subir, creo que son 2 a la semana. Uno es una entrevista a un invitado o invitada y el otro es una tertulia. Es que no sé si es 2 a la semana o va alternando entrevista, tertulia. Me vais a perdonar, pero ahora mismo no lo recuerdo bien, porque últimamente está subiendo mucho contenido y ya me fallan los datos. Pero sí que es cierto que si no es una semana así, otra también, constantemente pues tiene tertulia, entrevista, ¿no? Lo suele hacer así. Y en estas tertulias, pues cada cierto tiempo suele ir Tamayo, ¿no? Pues a comentar las noticias más destacadas con Jordi y con otros invitados. Y como digo, Carles hace documentales, y uno de ellos, el último documental que ha subido a su canal, que más que un documental es una entrevista donde relata un poco la historia de Flaco, que Flaco es un atracador de bancos de Madrid. De ahí este documental, Apuntes para una película de atracos, que es un documental en Netflix que narra pues la historia un poco de quién es Flaco, cómo empezó en el mundo de los atracos, la forma tan peculiar que tenían de atracar los bancos, ya que lo hacían a través del alcantarillado público de Madrid. Y de hecho la entrevista que le hace Carlos Tamayo transcurre por las alcantarillas de Madrid. Más concretamente la alcantarilla donde a él lo detienen en el año, si no recuerdo mal, 2013. Y luego ya pues acaba en la cárcel y pasan una serie de cosas que os recomiendo que veáis primeramente la entrevista y luego también si podéis y tenéis la suscripción de Netflix y si no tenéis la suscripción de Netflix pues podéis tirar de Google, que seguramente esté por ahí el documental, y veáis este documental. Además del documental, además del otro documental que le hizo Tamayo,
que es más que un documental, es una entrevista larga. También tenéis un libro que escribió el protagonista de esta historia, que tiene más de un protagonista, porque esto de robar viene de familia. Os estoy dando ya pistillas de un poco de lo que va el documental. Y en él cuenta, pues eso, de dónde le viene lo de robar, por qué roba, cómo roba. Cuenta, sobre todo, también se detiene mucho a hablar en cuando los pillaron, a él y a su banda, dónde ocurrió, qué estaban haciendo, etc, etc. Y sobre todo en el vídeo la entrevista que le hace Tamayo, pues bajan al alcantarillado público, se meten en las cloacas y la entrevista transcurre un poco en lo que es las alcantarillas, ¿no? Hay ratas, mierda, etcétera, etcétera. Me parece muy entretenido, a mí me gusta bastante, no sé, me llama bastante la atención este tipo de documentales de atracadores y movidas así. Creo que ya hice un capítulo de Daniel Rojo, ¿vale? El millonario, como se le conoce, que es un atracador de bancos de los años 80. De hecho, me hizo gracia porque Dani escribió varios libros. Uno es de su experiencia en la Modelo de Barcelona, la mítica cárcel de Barcelona, donde él contaba pues cómo atracaba los bancos. Y era obvio que en cuanto vi de qué iba la temática de la entrevista y Tamayo hacía alusión al documental, pues directamente esa misma noche, después de ver la entrevista, me vi el documental, que creo que dura hora y cuarto, hora y media. Además, es bastante curioso el documental porque no es un documental al uso como puede ser, como otros que he visto, donde narra historia así de principio a fin y ya está, ya que narra cómo la persona que va a narrar la historia contacta con el delincuente estando en la cárcel. Bueno, digamos que está contada desde otra perspectiva, y luego ya con el propio atracador cuando ya ha cumplido condena y demás. Además es que mezcla un poco la vida del narrador y del protagonista y luego las une, ¿no? Entonces queda como muy chulo. Me parece bastante curioso el documental. Así que nada, simplemente a mí me ha gustado bastante. Como me ha gustado, me gustaría recomendároslo. Os dejaré los enlaces tanto al link al documental en Netflix como el vídeo de Tamayo para que podáis ir a verlo. Y nada, no sé si será este ya el último capítulo del año, probablemente. De hecho, supongo que lo estáis escuchando el día 29 de diciembre o el 28, no lo sé. Si lo publicaré para el 28 o 29. Si no, nos escuchamos hasta el año que viene. Y feliz 2023. Nos vemos pues primera o segunda semana de enero. Según me apetezca, si hay algo que comentar, pues grabaré. Y si no, pues hasta pasado los Reyes. Hasta el próximo capítulo y feliz año.